Así como estamos en comunión con el Señor, voy a leer dos pasajes bíblicos, uno en el Antiguo Testamento en Isaías y luego estaremos leyendo en Lucas. Dice el libro de Isaías: gracias a la agrupación por este tiempo precioso que nos han dirigido en la adoración y alabanza en este nuevo día. El libro de Isaías, el capítulo 14, el verso número 24 en adelante, dice de la manera siguiente: Jehová de los ejércitos juró diciendo, ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado. Aquí Dios está hablando directamente a través del profeta: que quebrantaré al asirio en mi tierra, y en mi monte lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos, y su carga será quitada de su hombro. Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra, y esta la mano extendida sobre todas las naciones, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, y hace unas interesantes preguntas diciendo: ¿y quién lo impedirá? Lo que Dios ha determinado, ¿quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Dos preguntas que vamos a contestar en el curso del mensaje en esta mañana. ¿Quién lo impedirá y quién la hará retroceder? El libro de Lucas capítulo 21, exactamente el verso número 28, dice: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, o vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca. El verso número 32 continúa diciendo: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Y el verso siguiente, 33, dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y finalmente el verso número 36 dice: velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Repito el último texto bíblico: velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenido por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Quisiera que me apaguen un poquito más las luces para que vean bien. Voy a estar hablando en esta mañana y quiero hacer referencia que el día viernes la pastora trajo un mensaje y el título de ese mensaje era: Dios es el mejor comunicador. Cuando nos habla Dios que es un Dios que es el mejor comunicador, también nos está hablando que es un Dios que habla, y nosotros tenemos que estar dispuestos a oír la voz de Dios. Realmente estamos hablando que la voz de Dios, y fue muy bien explicado, que la voz de Dios, cuando nosotros somos capaces de oírla, es a través de nuestros oídos espirituales. Algunas veces no discernimos y no entendemos a profundidad lo que significa los ojos espirituales o los oídos espirituales. Pero es cuando Dios comunica algo en lo profundo de nuestro espíritu y sabemos realmente que Dios es quien nos está hablando. O también cuando por gracia y misericordia del Señor, de gracia y de revelación, en un momento determinado nuestros ojos son abiertos para ver el mundo espiritual, o ver la grandeza de Dios, o Dios revelarnos alguna de las cosas interesantes que emanan de Él para bendición, edificación y madurez de nuestra vida espiritual. O sea, no hay la menor duda de que en medio de las situaciones que tú o yo podamos vivir a diario, tenemos que tener un profundo interés y deseo por oír la voz de Dios. ¿Por qué? Porque Dios desea comunicarse con sus hijos
Y de la misma manera como la relación que un papá o una mamá debe de tener con sus niños, una continua y fluida comunicación, es la manera como la iglesia debe interactuar en una comunión íntima con Dios y su presencia. Ahora, evidentemente que estamos viendo, y el domingo pasado, para aquellos que no estuvieron presentes, usted puede escuchar el mensaje, pero el domingo pasado estuvimos hablando de la inminencia profética y explicamos lo que es la palabra inminencia. Ahora, en esta mañana vamos a continuar ese pensamiento de acuerdo a la luz de las Sagradas Escrituras, Isaías y Lucas que hemos leído, y vamos a estar hablando sobre las señales proféticas y viviendo al borde de la eternidad. Señales proféticas viviendo al borde de la eternidad. Sin lugar a duda que el pasaje que leímos en el profeta Isaías fue escrito prácticamente 705 años antes de que este acontecimiento sucediera, o 705 años antes de que el Señor se manifestara como Jesucristo y como el Mesías prometido. Ahora, es interesante que la palabra profética del libro de Isaías, en los versos que hemos leído en el capítulo 14, se cumplió literalmente, una profecía que fue cumplida. Ahora, ¿por qué tomamos referencia a una profecía que ya fue cumplida? Porque hay una parte importante en el primer verso que hemos leído y en el último verso que hemos leído, y nos está diciendo de una manera particular que todo aquello que Dios ha decretado, todo aquello que Dios ha establecido, todo aquello que Dios ha ordenado, todo aquello que Dios ha hablado anticipadamente se va a cumplir, nos guste o no nos guste, nos agrade o no nos agrade, estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. Es importante entender que Dios siempre prevalece sobre todas las cosas y que tarde o temprano su palabra siempre se cumple para la gloria no de usted ni la gloria mía, sino la gloria de su nombre bendito. Ahora, es interesante que cuando nosotros comparamos, por ejemplo, en el libro del profeta Isaías, estas dos preguntas que leí al final de esta porción bíblica, entonces Dios habla y dice: ¿quién impedirá lo que yo he establecido hacer? ¿O quién realmente hará o quién hará retroceder mi mano? Nada, porque Dios es Dios. Diga conmigo, Dios es Dios. Y una de las cosas que aprendemos en Dios es su soberanía. En la soberanía de Dios hay un establecimiento de su voluntad perfecta. Las cosas suceden no por casualidad. Para nosotros hay un sentido correcto de una palabra profética que Dios habló anticipadamente y que nosotros personalmente somos testigos de una manera particular de que eso se está cumpliendo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Ahora, la profecía bíblica de los últimos tiempos se está desarrollando, queramos o no, ante nuestros propios ojos. No podemos esconder la verdad de Dios ni ocultarla, porque la profecía bíblica se está cumpliendo hoy más que nunca frente a nuestros propios ojos. Sin embargo, hay un debate constante entre los creyentes en la iglesia acerca de que si estamos o no viviendo los últimos tiempos tal como lo describe la Biblia y tal como lo revela la inspiración profética. Hay muchos que creen, hay muchos que dudan, hay muchos que están seguros, hay muchos que están inseguros. Por eso es interesante hablar de estos temas. Por eso que entendemos que lo que está sucediendo en nuestro mundo actual, en el mundo entero, en las naciones enteras, es un cumplimiento evidentemente notorio de que la profecía bíblica de los últimos tiempos está sucediendo, ya sea que muchos elijan verla como verdad o que algunos rechacen verla como verdad total y absoluta. Ahora, el alejamiento de una parte de la iglesia del Señor Jesucristo, el alejamiento de una parte de la iglesia de la verdad y de la revelación de la palabra de Dios y de su fidelidad a Dios y a su palabra, es evidentemente que está encauzada y es notorio que es una de las señales seguras de que Jesús pronto vendrá por su iglesia. Cuando vemos una iglesia o una parte de la iglesia desviándose, cuando vemos una proporción de creyentes perdiendo el sentido correcto de relación e intimidad con Dios,
Cuando podemos observar un sinnúmero de personas que, habiendo profesado la fe, se han debilitado en la ardiente fe de su alma y se han dejado llevar por el engaño, la mentira y por la debilidad espiritual. Por eso es necesario entender que evidentemente, mientras vemos todo esto en calidad de la iglesia, estamos observando que sin lugar a duda esto es también una de las señales más seguras que Jesús vendrá pronto. Y por eso que cuando nosotros vemos lo que está sucediendo dentro de la iglesia en este mismo instante, en este mismo momento, en nuestro país y en las naciones del mundo, es una confirmación de todo aquello que Dios enseña a través de la Biblia, su palabra sagrada. La Biblia nos dice, y el apóstol Pablo escribe en 2 de Tesalonicenses, el capítulo número 2 y el verso 3 y 4, estas palabras de advertencia. Y dice que antes de que Cristo venga, antes de que el Señor regrese por su iglesia, debe de haber una apostasía generalizada, y de eso hemos enseñado en esta casa abundantemente, y una gran rebelión contra Dios. Son señales evidentes que van a ser una plataforma de confirmación a lo que la Biblia proféticamente está hablando. Y es evidente de una forma particular que esto está sucediendo no solamente en la sociedad secular, en el mundo que no conoce al Señor, sino que también el hecho de la apostasía también y de la rebelión está produciéndose dentro de muchos llamados creyentes. Por eso que la palabra del Señor nos dice: no dejéis que nadie os engañe. No permitan que nadie les engañe. En ninguna manera. Porque no vendrá ese día sin que antes venga la apostasía, dice el apóstol Pablo, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta sobre todo lo que se llama Dios, o es adorado o es objeto de culto. ¿Recuerdan ustedes cuando hace unos meses atrás predicábamos acerca de que el pueblo de Dios tiene que tener capacidad de conocimiento? ¿Se acuerdan ustedes que hablamos sobre cómo conocer a Dios? Basado evidentemente en las profecías de Oseas, el profeta Oseas capítulo 4, el verso número 6, cuando dice la palabra y Dios le comunica al profeta: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. ¿Ustedes se acuerdan de ese mensaje? Mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Por cuanto ha rechazado el conocimiento, dice Dios, también te rechazaré para que no seas mi sacerdote. Es decir, hay un principio dado por Dios, hay una demanda dada por Dios, hay una responsabilidad de parte de nosotros hacia Dios, y hay algo que Dios dice: si no haces esto, esto va a producirse en tu propia vida. El hecho de que serás rechazado al sacerdocio significa que el privilegio que tenemos de honrar y de servir a Dios de una forma clara lo perderemos. ¿Por qué? Porque hemos preferido vivir en una manera ignorante, desconocida, en un total desconocimiento, no entendiendo el tiempo, el momento y la hora profética que estamos viviendo sobre la faz de la tierra. Ahora, una de las razones por las que algunos creyentes han caído de la fe es que no saben lo que dicen las Escrituras. Y sobre el tiempo que estamos viviendo, a más desconocimiento, a más ignorancia bíblica y escritural, hay una aguda debilidad espiritual que se apodera del ser humano, que habiendo conocido y profesado conocer a Cristo, escucharon lo que no deberían de haber escuchado, o están escuchando lo que no deberían estar escuchando. Ahora, Dios en ningún momento ni celebra ni alienta la ignorancia, es todo lo contrario. Dios dice: mi pueblo tiene que tener conocimiento, no ser un pueblo que viva en la ignorancia y en el desconocimiento de lo que yo estoy haciendo y de lo que Dios está permitiendo, porque nada sucede en este mundo si Dios en su soberanía no lo permitiera. Entonces todos los eventos del tiempo del fin, iglesia amada,
que necesitamos saber han sido profetizados y registrados uno por uno en las Sagradas Escrituras para nuestro conocimiento y para nuestra intensa comprensión espiritual, para poder ser conocedores y no desconocedores. Entonces, si sabemos que cada uno de los acontecimientos está registrado en las Escrituras, vuelvo a repetir, para nuestro conocimiento, entonces nuestro deber saber discernir lo que estas escrituras, las escrituras santas y bíblicas de la palabra, nos dice realmente y lo que significan. Por eso que, iglesia, el llamado del Espíritu de Dios en esta hora es: no huyamos de la naturaleza profética de la palabra de Dios. Una de las naturalezas realmente en la soberanía de Dios de la palabra es la profecía. No podemos dar oído sordo a lo que Dios nos comunica por su palabra. No podemos ser, en cierta manera, tomar una actitud en un estado de necedad, sino que tenemos que ser conscientes que la palabra, como dijo el salmista, es la lámpara a mis pies y lumbrera a todos mis caminos. No ha habido un tiempo tan responsablemente dado por Dios a la iglesia como el ahora que vivimos en esta actual condición profética que estamos viendo de cerca. Por eso necesariamente necesitamos conocer lo que Dios nos dice por su palabra. Si estamos atentos, podemos seguir la tendencia de todos los eventos registrados en la Biblia que se desarrollan ante nuestros propios ojos. El apóstol Pablo escribe a su hijo espiritual Timoteo en 1 Timoteo capítulo 4 y el verso 1 y 2, y le dice Pablo a Timoteo, y se está refiriendo en este pasaje, no se está refiriendo al mundo secular, ni se está refiriendo a los que no conocen al Señor, sino que en este pasaje específicamente Pablo escribir a Timoteo se está refiriendo a la iglesia, nunca se está refiriendo al mundo. Entonces, ¿cuáles son las palabras que a Pablo escribe a Timoteo? Que tiene una función de que esa carta o ese consejo va dirigida a la iglesia del Señor. Y dice, mire lo que dice, está hablando a la iglesia. Y Pablo escribe lo siguiente: algunos apostatarán de la fe. ¿Estamos viendo eso cumpliéndose en esta hora, sí o no? ¿Qué ustedes creen? ¿Se está cumpliendo eso? ¿Sí o no? Algunos apostatarán de la fe, hablarán mentiras y serán hipócritas. Pero sobre todo la conciencia de ellos quedará cauterizada, endurecida. No tendrán ningún sentimiento de culpa por hacer el mal. Qué condición más deplorable, angustiante y desesperante es esta situación espiritual en la que Pablo está con anticipación escribiendo a su hijo espiritual Timoteo. Continuamos. Comenzarán a actuar en oposición a la fe que una vez recibieron y se sentirán atraídos por las cosas que dejaron atrás. Esto es muy interesante y a la vez muy profundo. Comenzarán a actuar en oposición a la fe que una vez recibieron y se sentirán atraídos por las cosas que dejaron atrás, por lo que hicieron atrás, por lo que practicaron en el mundo. Es decir, esto realmente es una preocupación inmensamente, si cabe la palabra, angustiante, cuando Satanás logra permear tu mente y hacerte vivir el recuerdo de todo lo que por supuestamente en la fe la sangre de Cristo lo ha borrado.
Pero como tú no tienes un conocer de Dios, como tú no tienes un establecimiento firme en la profundidad de la palabra, permites que Satanás siga una y otra vez trayendo a tu mente lo que dejaste atrás. Tu pecado, tu maldad, todas aquellas cosas que te habían deteriorado y te habían esclavizado. Y parece que la especialidad de Satanás es tratar de sacar del basurero la basura que supuestamente prácticamente ya había sido quemada y que había sido totalmente destruida por el poder de la sangre virtuosa derramada en la cruz del Calvario. Pero sin embargo, nos dice que la actitud de muchas personas que, habiendo conocido al Señor en los últimos días, esto lo estamos viendo, es una forma muy particular en cómo esto se está cumpliendo. O sea, que muchos comienzan a actuar en oposición a la fe que un día recibieron por medio de Jesucristo y su palabra revelada. Y se sienten atraídos por lo que ya dejaron, por lo que no tendrían que ser atraídos. ¿Qué mejor explicación que leer una y otra vez hasta que esta palabra se nos haga rema en lo profundo de nuestro espíritu y podamos discernir por Dios que esta es la verdad? Que hay personas que están luchando en su vida espiritual, pero el problema es que las cosas del mundo le están atrayendo aún como le atraían antes de conocer a Cristo. Y muchas veces tratamos de tomar atajos, de hacer más corto el camino, de tratar de evitar el compromiso y responsabilidad con Dios. Pero Dios nos dice, este es un tiempo de que tienes que ser responsable en lo que tú eres en tu vida espiritual. Esto no lo va aleluya, a resolver ninguna persona exterior o ninguna persona fuera de ti. El problema espiritual no lo puedes echar en cara a ninguna persona, ni siquiera a aquellos que están cerca de ti, que es tu propia familia. La vida espiritual es una responsabilidad con Dios en forma particular, en forma individual. Cuando tú estés ante Dios, solamente estarás tú y la presencia de Dios. ¿Tú estás entendiendo esto? Tu esposa, tu esposo no estará contigo. Tu hijo o tu hija no estará contigo. En el sentido cuando comparezcas ante la presencia misma de Dios. O sea, que somos responsables de nuestras actitudes y de nuestros compromisos espirituales y de nuestra madurez y de nuestro crecimiento. No vamos a poder echar la culpa a nadie. ¿Le suena familiar esto? ¿Le suena familiar esto? Por otro lado, hay la tendencia en esta hora de que muchos están aceptando doctrinas falsas, y al aceptar doctrinas falsas es naufragar en la fe cristiana. Continúa Pablo en este mismo capítulo de Timoteo y dice que es dentro de la iglesia que se levantarán falsos profetas, y es dentro de la iglesia que van a haber muchos que van a ser engañados. Es decir, en otras palabras, conscientemente estamos entendiendo por la proyección de esta palabra que esto será manifestado en los días finales o en los días postreros. ¿Estamos de acuerdo en esto? Muchas veces hay ciertos mensajes, ciertos sermones, ciertos mensajes que no están predicando porque muchos se preocupan de predicar solo lo que la gente quiere oír. Lo hemos dicho infinidad de veces. Hay gente que quiere oír lo que ellos le apetecen oír y no lo que Dios quiere que ellos escuchen. Digamos por amén, ay, o amén, o gloria a Dios, o aleluya, pero decir algo. Pero esto es la verdad. Muchos se preocupan en predicar solo lo que la gente quiere oír y no lo que Dios quiere que ellos escuchen. Solo algunos predicadores o algunas predicadoras o algunos pastores, algunas pastoras, solamente algunos maestros o algunos evangelistas solamente están dispuestos a seguir diciendo que el infierno es real.
O que la cruz fue la sentencia de derrota para Satanás y su séquito de demonios. O que el cielo es eternidad con Dios. Porque hay cosas que son enseñanzas simples en la palabra, pero que la gente la va descartando progresivamente. Hay muchos que se ensaltan a sí mismos, cuando en realidad en el púlpito y fuera del púlpito el único digno de adoración y de gloria es el Dios Todopoderoso. Quizás muchos estuvieron contentos, la mayoría quizás, cuando íbamos finalizando el año 2021. Por fin hemos llegado al fin del 2021 y hemos entrado en el año 2022 sin entender y sin observar lo que el año 2022 nos tiene reservado. Es evidente que el año 2021, con expectación de gloria y con ansias de preparación espiritual, hemos estado esperando la venida del Señor. En el año 22 también lo haremos. Y si es el 23 también, y el 24 también. No sabemos el día y la hora, pero siempre tenemos que estar preparados por si Él viniera ahora mismo. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, siempre estamos esperando el regreso de Jesucristo en gloria. Ahora, el estudio de la profecía bíblica no te hace un clarividente ni un adivino. No, en ningún momento. No te hace para que te gradúes como un futurólogo de predicciones incorrectas del futuro. No, tampoco. Pero tengo que admitir y tengo que reconocer delante de la presencia de Dios, en cuya gloria y presencia estamos, y bajo la unción del Espíritu Santo, tenemos que admitir que hay una verdad bastante asombrosa, sublime en la palabra. Y lo que tenemos que realmente entender es que tú y yo tenemos la fuente de revelación profética para entender el futuro del mundo. ¿Estás seguro? Tenemos la fuente de revelación profética para entender el futuro. Tú y yo la tenemos, y eso se llama la Biblia. La Biblia no dice si va a estallar algo hoy o mañana, pero la Biblia nos dice que habrá pestilencias y plagas. No una, pestilencias y plagas. Jesús lo dijo. No estoy hablando a ninguna persona en forma negativa, es decir, corroborar lo que Jesús dijo en la Biblia. Y vamos a ver algunos antecedentes proféticos o señales proféticas que estamos nosotros hoy parados en el cumplimiento de esas condiciones y revelaciones proféticas que la Biblia lo ha anticipado de una manera precisa, anticipadamente. La Biblia nos dice que a medida que el Señor se acerca, el regreso del Señor está próximo, entonces aumentaría gradualmente la condición de aquellas cosas que hemos visto y que vemos. Es evidente y es notorio de una manera particular, iglesia, que muchas cosas son producidas por el propio hombre. Y esto acontece porque Dios se lo permita, hasta que Dios comience a cambiar las circunstancias. Por lo tanto, dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, pónganse de pie. No estén caídos, no estén desanimados, no estén como aquel que no tiene el ánimo para dar un paso al frente. No. Cuando estas cosas comiencen a suceder, no es momento para desanimarse. Ni siquiera para desalentarse, ni siquiera para debilitarse espiritualmente. El hecho de que el Señor dijo, cuando estas cosas
que mi Padre, y yo repito lo que oigo, como decía el mensaje, escucho decir a mi Padre, eso es lo que estoy enseñando. Entonces lo que estoy enseñando y lo que estoy diciendo, que cuando las cosas que mi Padre y yo estamos revelando y mostrando comiencen a suceder, pónganse de pie. No estén caídos con el semblante prácticamente deteriorado, como que todo está prácticamente sin control. No, al contrario, estamos del lado de un Dios que es soberano. Por eso dice, pónganse de pie. La palabra ponerse de pie es un estado de firmeza, de seguridad, de consistencia. Quien se pone de pie es una persona que está dispuesto a avanzar, a caminar. Y entonces lo segundo es dos responsabilidades inminentemente claras, dadas por el mismo Señor Jesucristo. Iglesia, mi iglesia tiene que mantenerse en pie. Y lo segundo es que tienen que levantar la mirada hacia arriba. Hay una película, como me dice el otro día, dije por ahí, hay una película que dice, no mires hacia arriba. Y sin embargo Jesús dijo, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos, poneos de pie y levanten la mirada hacia arriba. Es claro, Jesús está diciendo, levanten la mirada hacia arriba. El apóstol Pablo dice, poned vuestra mirada en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Nuestra redención no viene de la tierra, viene del cielo. Nuestro Señor amado no se levanta de la tierra, viene y desciende del cielo. Aleluya. Esto es notorio y esto es una buena noticia, que cuando levantamos nuestra mirada y cuando estamos mirando hacia arriba, estamos sabiendo y estamos diciendo, Maranata, en cualquier momento el Señor puede venir. Yo no sé, pero usted, si no lo motiva el gozo, la alegría, el regocijo, aleluya, alégrese. Dice, porque la salvación tuya y mía está cerca. Por eso que cuando estas cosas comiencen a suceder proféticamente, sabrán que el regreso de su Señor y Mesías está cerca y que pronto se encontrarán en un reino de eternidad, de justicia y de paz. En lugar de aterrorizarte por lo que sucede en el mundo exterior, debes tener confianza mientras espera con expectación que el Señor venga, que restaure a su pueblo y a su verdadera iglesia. Jesús le dijo a sus propios discípulos y nos dice a nosotros, iglesia de Cristo, el Señor de gloria, que se mantuvieran alertos esperándolo a Él. Y esto es importante, espiritualmente preparados. ¿Sabe lo que significa espiritualmente preparado? No es tener nuestras, como algunos dicen, tengo que tener las maletas preparadas para cuando el Señor venga. No, lo importante es que allá no te llevas nada. No tienes que parar con una maleta porque y aún la ropa que tú tienes la van a cambiar. Porque serás transformado y serás vestido con vestiduras blancas y resplandecientes. Ni siquiera la vestidura que tienes la vas a llevar. ¿Te das cuenta de eso? Entonces, no permitas entonces que las preocupaciones de la vida te puedan abrumar y te puedan llenar de temor y de ansiedad y de desesperación agonizante. No permitas. Más bien siempre estés dispuesto a obedecer a Dios en cualquier momento, aunque algunas cosas tú no entiendas en el tiempo presente. Nuestra actitud es obedecer. No lo entiendo, pero te obedezco, Señor. No sé cómo esto va a suceder, pero te obedezco. No sé cuándo lo vas a hacer, pero Señor, estoy obediente, expectante a lo que tú quieres hacer. Esta es la actitud de la iglesia. De hecho, el mundo verá otro año de eventos sin precedente y es posible que los cristianos tengan que prepararse aún para desarrollar la gran comisión evangelizadora como nunca antes la hemos hecho. Podríamos nosotros hablar de muchas señales
que se están alineando rápidamente y que estamos viviendo exactamente en el cumplimiento de tales señales proféticas en un mundo desprevenido que no sabe ni siquiera acerca de su futuro, incierto, impreciso, debilitante y lleno de confusión y de engaño. Pero la iglesia no puede actuar de la misma manera porque no somos hijos de tinieblas, sino somos hijos de luz. Y una de las cosas interesantes, y no voy a entrar en detalle de esto, pero lo hemos anunciado muchas veces, lo hemos predicado, y de esto podríamos hablar un mensaje completamente amplio. Pero una de las señales evidentemente notorias que estamos viendo frente a nuestros propios ojos es la inteligencia artificial, el transhumanismo y la manipulación genética. Esto es una señal profética. ¿Por qué podríamos decir que es una señal profética? Porque es una tecnología de inteligencia artificial que atrae el futuro mundo gobernado por un personaje llamado el Anticristo. Hombre de iniquidad, hombre de pecado. Y aunque si bien es cierto que él no va a tener tiempo, sin embargo, él aparecerá para ocupar la plataforma que la inteligencia artificial ya está condicionando. Por eso es necesario el 5G, por eso es necesario el 6G, por eso es necesario el 7G y el NG. Por eso es necesario más de 415,000 satélites en el espacio. Y por eso es necesario 65,000 satélites en el espacio para poder llevar a cabo este plan orquestado por las tinieblas, que sin lugar a duda obedece particularmente a las escrituras bíblicas y a las profecías sagradas. Para cumplirse los detalles de la precisión del capítulo 13 de Apocalipsis, todo este engranaje tiene que ser desarrollado. Además se cierne sobre una humanidad en que cada vez es más creciente la manipulación genética, la alteración de los componentes básicos de la humanidad, que es el ADN, la manera particular en cómo tú te identificas, individual y particularmente dado por Dios. Porque quien escribió nuestra información genética, bíblicamente lo dice el salmista David, fue Dios mismo. Y hay algo particular en el propósito de la voluntad perfecta de Dios. Y es que todos somos seres humanos, creados a imagen y semejanza de Dios, pero con una identidad particular, individual, cada uno de nosotros. O sea, que Dios nos conoce a nosotros particularmente. Por eso cuando Dios nos trata en forma individual. Él bendice a la iglesia corporativamente como un cuerpo espiritual. Pero cuando mi relación se trata con Dios y su gloria, es algo individual, es algo particular, porque Él ha cargado en mí información y dice, en el libro de tu ley estaba escrita toda la información, así dice la Biblia, acerca de mí. Hace unos días atrás hubo un pequeño documental que salió haciendo una entrevista a una mujer que no es mujer, es un robot. Y mientras estaban a hacer esa entrevista, había preguntas y respuestas y le estaban haciendo. Y una de las cosas que el entrevistador le decía a ese robot actuando por inteligencia artificial: ¿y qué diferencia hay entre ustedes y nosotros los humanos? ¿Qué diferencia hay entre ustedes los robots con inteligencia artificial y nosotros los seres humanos? Dice, la gran diferencia que hay es que nosotros no podemos tener alma, pero los humanos sí tienen alma. Pero los humanos sí tienen alma. ¿Tú te das cuenta? ¿Tú te das cuenta que aunque estamos viviendo en un mundo de ciencia avanzada, en una tecnología imparable, hay ciertos conocimientos importantes que nosotros debemos de entender, que es la profecía cumplida? Por eso es señales proféticas al borde de la eternidad, donde cada vez más podemos observar que
Lo que quiere lograr la tecnología es perfeccionar al ser humano. Y entonces hoy se está hablando, así como hay programas de computarización, ¿sabe? Cuando nosotros yo me acuerdo la primera computadora, la segunda computadora, y hemos visto el proceso y desarrollo de la computadora a través de los años. Podemos observar como así los teléfonos, antes era el 3, ahora el 4, después el 5, después el 8, después el 10, después el 13, y van cambiando porque se va perfeccionando la tecnología, ¿sí o no? Pues también lo que quiere hacer el tema de la inteligencia artificial con la condición del transhumanismo y la manipulación genética, ellos dicen, vamos a perfeccionar el hombre y vamos a crear al 2.0 hombre. Como diciendo, el hombre que es imagen y semejanza de Dios es imperfecto, Dios no lo ha hecho bien. Así que nosotros vamos a tomar la opción por crear al 2.0. De esto tenemos mucho que hablar. Y podríamos seguir hablando, pero la intención y los planes de las tinieblas es intentar alterar lo que el humano es como tal. Es también avanzar uniendo el hombre con la máquina, que se llama transhumanismo, poshumanismo, y alcanzar la singularidad, de lo cual hemos estado hablando en esta casa. Entonces, ¿qué sucede? Si no se controla, la pura creación de Dios intentará corromperse nuevamente, como sucedió durante los días del mundo antediluviano. ¿No fue acaso que fue corrompido el mundo antediluviano por un sinnúmero de condiciones de perversión, degradación, y que con ello estaba mezclado las entidades espirituales que tienen que ver con, evidentemente notorio como lo hemos predicado, entidades espirituales, espíritus demoníacos, vigilantes caídos que han corroído la humanidad entera? Nosotros estamos viviendo una repetición similar a lo que fue los días antes del diluvio y después del diluvio. ¿Por qué? Porque lo que quieren es tratar de alterar lo que Dios ha hecho. El único que puede cambiar y hacer perfecto al ser humano es Dios y su presencia. Es el poder glorioso del sacrificio de la cruz, aleluya, donde Cristo derramó, aleluya, su sangre y dijo que todo fue consumado para que el hombre y la mujer escape de condenación a vida y de culpabilidad a inocencia comprobada por la redención de la cruz. Lo que el hombre es cambiado y transformado es cuando es lleno del poder del Espíritu Santo. El hombre no será perfeccionado por ninguna fuerza natural y humana. El hombre será perfeccionado para que cuando el Cristo de gloria y de poder y de autoridad venga, esté totalmente apercibido y preparado. Y en el momento cuando sea levantado, su cuerpo mortal será absorbido por la inmortalidad, y su cuerpo imperfecto por la perfección, y su cuerpo totalmente deteriorado, completamente restaurado para vivir para siempre en la eternidad con Dios. Eso es una verdad que no lo puede hacer la ciencia, no lo puede hacer la ingeniería, no lo puede hacer la inteligencia artificial, pero lo hace aquellas personas que han creído en el poder glorioso revelador del Evangelio de Jesucristo. Si una persona no alcanza un nuevo estándar de pensamiento y de comportamiento despierto por la gloria del Señor, aleluya, muchos serán excluidos para participar de la vida eterna por simplemente creer aquello que el enemigo está haciendo. ¿Estamos viendo esto? ¿Sí o no? Estamos viviendo ante una sociedad sin efectivo. Eso también está escrito en la profecía bíblica. Todas las naciones del mundo en este instante están compitiendo por desaparecer, como he dicho, y eso lo hemos venido predicando años, 30 años atrás, y nadie lo creía. Están compitiendo para eliminar el dinero efectivo. Hacerlo permiten que implementen de una forma progresiva y acelerada también sistemas que puedan controlar, restringir y monitorear a todas y cada una de las personas que intentarían existir en la economía global del mundo.
Se dice que si una persona no logra alcanzar el nuevo comportamiento y estándar de pensamiento y comportamiento, realmente se excluirá de participar de la vida diaria. ¿Y qué sucede hoy para que eso está siendo implementado? Pues prácticamente se va a utilizar intensamente en todos los individuos del mundo lo que se llama la información biométrica y financiera personal, y será digitalizada e implantada en el cuerpo de cada persona que no conoce la verdad de Dios. ¿Estamos viendo esto? Claro que lo estamos viendo. Ahora usted ahora a partir de dentro de unas semanas, cuando usted comience a declarar y hacer sus declaraciones, usted va a tener que van a tomar una señal de su fotografía biométrica. ¿Sabía eso? ¿Por qué? Porque todo está siendo encauzado a lo que la Biblia y la profecía ha determinado. Voy a detenerme aquí para continuar, pero quiero terminar con esto. La Biblia y Jesús dijo que habrían guerras. ¿Y qué más? Habría guerras y qué más. Habría guerras y rumores de guerra. Habría guerras y rumores de guerra. Y hoy en día nosotros somos testigos de que esa parte profética también está en una aceleración, porque hay una gran escalada de tensión a nivel mundial, a nivel global, donde se están condicionando la diferente perspectiva del mundo y de las naciones. Ahora bien, estamos viendo guerras y rumores de guerra que pueden convertirse en guerras en un momento indeterminado. Por un lado estamos viendo China que quiere invadir Taiwán. Ustedes escucharon, no hace falta que nos detengamos mucho para eso. Por otro lado tenemos la condición bélica que se ha formado entre dos rivalidades y tensiones entre Argelia y Marruecos, que están a punto también de confrontación. Estamos por otro lado China y la India, con menor intensidad para también Egipto y Etiopía. Si nosotros tomamos el pulso de la condición actual del mundo y de las naciones, estamos viendo que es una señal profética, guerras y rumores de guerra. En el año 2021 se terminó con una mayor preocupación sobre los efectos globales y aumento de esa tensión entre China y Taiwán. Pero ahora es que de repente el año 2022 tenemos por encima en el escenario mundial y en el escenario de todo lo que es el tema global, estamos viendo una incertidumbre de donde no sabemos en qué momento, en qué instante puede aparecer una guerra desarrollada. ...2022... estamos viendo escenarios diferentes. Y es evidente que no podemos ignorar la tensión que vive Israel con Irán. Y en cualquier momento Israel puede hacer una confrontación para evitar que la bomba nuclear se lleve a su desarrollo total en Irán. Y estamos viendo de una manera particular, y de esto lo vamos a hablar, estamos viendo en forma particular cómo realmente el Estado judío o Israel, de una forma o de otra, intentan de neutralizar el intento de esa fuerza que trata de destruir. Todo el mundo está sin saber qué va a pasar. Por eso tenemos a una Arabia Saudita que está comprando armas nucleares a Asia. Tenemos sin lugar a duda el tema de Rusia y Ucrania.
Y aunque es un rumor de guerra, pero se está haciendo cada vez más cercano. Estamos viendo sin lugar a duda que uno de los países que más ojivas nucleares tienen es Rusia. Sin contar todas las demás otras naciones como esta nación y otras naciones del mundo. El mundo se ve amenazado por un estado de incertidumbre y de seguridad. De repente todo comienza a ser cambiado. Todo lo que fue 2021, ahora de repente comienza a ser anulado en el mundo entero. En muchas naciones del mundo ya está siendo anulado. Entonces va a surgir otra situación en donde la gente va a ser conllevada a un estado de temor, de miedo y de preocupación. Iglesia, Jesucristo es nuestro Señor. Todo esto que está sucediendo se ajusta a un programa específico de esas guerras que la Biblia mencionó anticipadamente para el tiempo del fin. Jesús nos dijo, nuestro Señor y nuestro Maestro, nos dijo que el tiempo que precedería a su regreso sería un tiempo de inestabilidad, de guerra, rumores de guerra, iniquidad y más iniquidad. En este momento, la tendencia del clima máximo ascendente del mundo parece en este instante más inseguro que nunca. ¿Por qué? Porque no es lo que los hombres determinan hacer, sino lo que la iglesia está confiando y establecidas en saber quién es su Señor. Hay un estado inquietante. Hay un estado inquietante, rebelión, anarquía, desobediencia, caos, desorden en el mundo entero. Entonces, aún mismo esto tiene que ver con la destrucción de valores morales, incluso la definición de la verdad. Ya no hay verdad, es lo que llaman verdad, es mentira, y lo que es mentira es todo aquello que encauce la fuerza del enemigo. Iglesia amada, detente para considerar lo que Dios ha hablado por esta palabra. Esta palabra no falla. No fallará nunca. Qué distintos son la gente que atreve a creer en la palabra de Dios. Qué diferentes son nuestras actitudes. Qué diferente nuestra forma de amar y de buscar a Dios. Tal como el Señor dijo, el mundo pasa y sus deseos también. Pero el que hace la voluntad de mi Padre, ese permanecerá para siempre. La Biblia es muy específica. Recibamos por el 3, faltan 12, nos faltan 9 más. Pero quiero hacer un alto en este momento. Un alto para que tú medites en tu vida espiritual, en tu condición espiritual. ¿Cuál es tu relación con Él? ¿Cómo el mundo te atrae o cómo el mundo no tiene ningún atractivo sobre ti? Porque no lo tiene o no lo debería de tener. Discernir por el Espíritu de Dios que nuestro hoy y nuestro mañana está en las manos de aquel que nos dio vida. Y no una vida temporal ni pasajera, sino una vida eterna en su presencia y en su gloria para siempre. Medita en esto. Medita en lo que estás escuchando. Porque cuando más nos vamos y más desarrollamos la temática profética, más nos daremos cuenta que tú y yo tenemos una esperanza
es diferente a lo que agobia este mundo. Estamos en Él, somos y pertenecemos a Él. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Lo digo con todo mi corazón. Y lo digo con la unción del Espíritu Santo, que nos cubre y nos da la sabiduría y el entendimiento. La verdad de todo es que vemos la profecía cumpliéndose y preparándose para cumplirse donde quiera que miremos. Esto, iglesia, esto, amados en el Señor y amadas en Cristo, esto debería impulsarnos a aumentar los esfuerzos de la evangelización. Debemos de resolver que si bien el mundo está en un estado de tensión agobiante, de que el mundo está en una condición sin entender los propósitos de Dios, debemos de resolver al ser, se nos fue ya el primer mes del año 2022, se nos fue. Estamos ya, mañana entramos, pasado mañana entramos en un segundo año del 2022. ¿Por qué no resolver de hacer del año 2022 un año para llevar la palabra de Dios a toda la gente? ¿Por qué callar cuando tienes un mensaje que la gente lo necesita? ¿Por qué permanecer con nuestras bocas cerradas y enmudecidas cuando hay tanto dolor y cuando hay tanta agonía en el ser humano? Mientras damos fielmente a causas misioneras en todo el mundo, como lo estamos haciendo en esta iglesia, en África, en Perú. Y hoy acabo de recibir, antes de comenzar el culto a la mañana, el pastor Pablo Rayo me escribía: hemos abierto una nueva iglesia en tal lugar y estamos bautizando, y me mandó la fotografía que le voy a pasar. El próximo domingo estamos bautizando 107 personas. 107 personas estamos bautizando. Y los veía ahí bautizando en el río. Tanta gente en tan pocos días que han abierto esa obra, y ahora esa iglesia está creciendo, una iglesia nueva. Debemos de tener pasión de que nosotros no somos solamente responsables de nuestra eternidad, sino que Dios nos ha puesto como instrumento de ser mensajero de justicia por amor de su nombre y proclamar que hay una esperanza en Cristo. ¿Por qué no recordar nuestras familias? ¿Por qué no tomar el teléfono y decirle a nuestra familia: sabe, el Señor viene en cualquier momento, las cosas del mundo cada vez están siendo encausadas en el reloj, en el acontecer profético? Tienes que buscar al Señor antes que sea demasiado tarde. Si quieres estar conmigo a donde yo voy, tienes que reconocer a Jesús. A los vecinos, a los amigos, a las comunidades. Ellos necesitan el Evangelio. Ellos necesitan el Evangelio. La gente necesita el Evangelio.
El tema principal de los mensajes proféticos es incentivarnos a profundizar en la Biblia, a profundizar en la oración, a incentivarnos en la intercesión, en el clamor, pero incentivarnos a abrir nuestra boca y hablar de Cristo a la gente. No tenemos tiempo para la complacencia, no, señores. No tenemos tiempo para la complacencia. Tenemos el tiempo, aleluya, para acercarnos a la gente y decirle: necesitas a Jesús. Síguelo sin descanso. Síguelo en cada parte de tu vida, en cada diario vivir, en cada amanecer, en cada anochecer. Síguelo. Ponte de pie. Ahí donde estás. Hace miles de años, Dios le dijo a los profetas y le dio detalles sobre el día que tú y yo estamos viviendo ahora. Miles de años. Dios dijo a los profetas: lo que tú y yo estamos viviendo ahora, deja que esto te consuele. Deja que esto te fortalezca. Deja que esto te anime. Él todavía tiene el control. En el cielo, en la tierra, en su iglesia y en tu vida, Él todavía tiene el control. Descansa en Él. Descansa en la fidelidad y en la infalibilidad de sus promesas divinas. Descansa en Él. Cuando aprendes a descansar en Él, te vas a levantar sobre tus pies y vas a levantar tu mirada hacia aquel que pronto, aleluya, vendrá a buscar a su iglesia. Ese pronto en la inmensidad de Dios, que puede ser hoy, mañana, el año que viene, en cualquier momento, como lo hemos predicado. Pero descansa en Él. No te agobies por las circunstancias de la vida. No te cargues por los sinsabores que te rodean. No te desesperes por lo que tú no puedes solucionar, porque al fin y al cabo Él tiene y seguirá teniendo control. Si tú estás entendiendo esta palabra y este mensaje, no tengas temor. Si el Señor te está hablando a ti particularmente, no tengas temor. Si el Señor te está hablando, levanta tu mano y dile: Señor, yo recibo esa palabra en este día, y grabo esta palabra en lo profundo de mi corazón, de mi alma, de mi espíritu. No te agobies por nada. No te agobies por nada. No deja que el enemigo te cargue innecesariamente. No te desanimes. Levántate sobre tus pies. Vela por tu vida espiritual. No pierdas el sentido de lo que es la vida en Cristo.